Hola, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Josué, psicólogo y psicoterapeuta en Crecer en Armonía. Durante este mes vamos a seguir profundizando sobre el concepto de actitud. La actitud, recuerden siempre, la forma en la que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y con el entorno. Es esta disposición latente en mí con la que yo ejerzo diferentes tipos de comportamientos hacia mis prójimos. Entonces, continuando con estos videos, el día de hoy vamos a hablar sobre la actitud pesimista. ¿Qué pasa con las personas con actitud pesimista? Existen situaciones o eventos en la vida en los que estamos expuestos a sensaciones de indefensión o vulnerabilidad. Es así que en los primeros años de existencia requerimos de personas que están dispuestas a valorar, cuidar, a través de la seguridad, de la alimentación, de la protección, nuestro cuerpo. En esta primera etapa del desarrollo humano, en la niñez, es donde aprendemos nociones sobre cómo percibir la vida a través de nuestras peculiaridades, los comportamientos de nuestros cuidadores, o sea, mamá y papá, y también la influencia de nuestro contexto social en el que nacemos. Para entenderlo, por ejemplo, si tenemos la oportunidad de ser criados por adultos con inteligencia emocional y mentalidad saludable, lo más probable es que el ambiente en el que vivamos sea enriquecedor. No obstante, ¿qué pasa cuando nuestra guía no ha logrado un cierto grado de equilibrio psicológico? Lo más probable es que se presenten situaciones o retos cotidianos que no sepamos cómo solucionar y generen una sensación de vulnerabilidad muchísimo más intensa. Por este motivo, hoy hablaremos de las actitudes pesimistas que pudieran estar presentes en nuestros padres y que quizá hoy tú estás practicando. ¿Estás listo para iniciar? Pues bueno, comencemos. Empecemos por el perfil psicológico de una persona con actitud pesimista. Para comprender el perfil, es importante tener nociones básicas de qué es y cómo se compone la personalidad. Veamos. La personalidad es un constructo que se configura bajo una serie de elementos singulares e irrepetibles. Algunos de estos elementos son el temperamento y el carácter. Cuando hablamos de temperamento, estamos haciendo eh, reflexión o estamos refiriéndonos a características innatas propias de la fisiología de una persona. Y cuando hablamos de carácter, estamos hablando de características que se van adquiriendo a lo largo de la vida, que vamos aprendiendo. El temperamento, por un lado, hace referencia a estas peculiaridades, a esta individualidad, y por otro lado, el carácter se va desarrollando a lo largo de la interacción con otros seres humanos y con mi contexto. Estos dos elementos y otros más configuran el desarrollo de la personalidad. Y la actitud son aspectos del carácter que se va formando o que va formando la personalidad. Por lo tanto, cuando yo estoy asumiendo una actitud en mi vida, estoy formando y reforzando mi personalidad. Comprendiendo esto, comprendiendo lo anterior, vemos la importancia de reconocer cuáles son nuestras actitudes y cómo ello influye en nuestra salud mental, espiritual y física. Ahora sí, habiendo dado este pequeño preámbulo sobre qué es la personalidad y la importancia de la actitud en nuestras vidas, del cómo configura nuestra personalidad, las actitudes que estamos experimentando, ahora vamos a hablar sobre el perfil psicológico de una persona pesimista. En relación a su perspectiva de vida, una persona con actitud pesimista no tiene mucha expectativa y esperanza. Se retrae ante los proyectos, ya que no espera mucho de ellos. Su repertorio verbal incluye frases como algo puede salir mal, las cosas
están pésimas, no es el momento. Y también suelen preguntarse cosas como, si no resulta, ¿qué me puede pasar a mí y a quienes amo si esto no resulta? ¿Qué podría perder? Frases que expresan un nivel de inseguridad e inestabilidad persistente, que además de ser incómodo para quien escucha al pesimista, refuerza la inseguridad en quien practica esta actitud. En relación a su lenguaje corporal, la persona pesimista tiende a tener una postura retraída, mirada hacia el piso o una mirada perdida. Se denota un cierto grado de fastidio como una singularidad, ¿no? Le incomoda, le fastidia cuando escucha a otros hablar de la vida plena y dichosa que quieren alcanzar. No necesariamente porque tengan envidia, sino más bien porque ellos realmente lo ven como algo inalcanzable. Ellos sienten y perciben y entienden que eso que está hablando la persona es inalcanzable para ellos mismos, pues obviamente para los otros también. A pesar de que el pesimista, paradójicamente, ¿no? Tiene esta tendencia a no confiar en sí mismo, a que no se van a realizar las cosas, paradójicamente está lleno de esperanza. Es una esperanza solapada o reprimida, por lo que secretamente admira los logros de los demás. Sus logros, o él alcanza una sensación de tranquilidad o una sensación de plenitud al ver los logros de otros. Se esperanza con los logros de otros, pero no se atreve a ser él el protagonista de estos logros. Para entenderlo mejor, vamos a hacer un ejemplo. ¿Les parece? Hagamos un ejemplo entonces. Ya hemos hablado del lenguaje corporal y ahora vamos a hablar de un ejemplo para entender la actitud pesimista. Miguel es un muchacho que le incomoda que otros hablen del amor y la felicidad. Siente que no puede encajar con personas como Gonzalo, que están llenos de energía y que tienen ganas e ideas y metas para prosperar. Sin ser plenamente consciente, Miguel intenta que Gonzalo abandone sus deseos y anhelos y lo invita a renunciar con una serie de argumentos pseudo-racionales que en realidad evocan emociones entrampadas en el miedo y la inseguridad. Gonzalo, por su lado, si tiene la suficiente energía y confianza en sí mismo, dejará los argumentos de Miguel sin ningún esfuerzo. Claro está, la sensación de Miguel frente a la fortaleza de Gonzalo lo llevarán a confirmar sus sospechas. ¿Pero cuáles serán esas sospechas? Nadie escucha sus advertencias. Sus palabras no son tomadas en cuenta por los demás, idea que enriquece la sensación de incapacidad. Por otro lado, si Gonzalo sucumbe frente a los argumentos de miedo de Miguel, truncará su anhelo y no se atreverá a verificar si esos deseos son o no realizables. Abandona, deja de hacer eso, deja de buscar sus sueños. Entonces, en ese sentido, Gonzalo podría terminar derrotado sin antes haber intentado hacerlo por invitación de Miguel. Pero si Gonzalo es una persona enérgica, que confía en sí mismo, va a continuar a pesar de los argumentos pseudo racionales de Miguel. Continuando entonces, ¿qué está detrás de una persona que practica la actitud pesimista? El patrón afectivo de una persona que practica una actitud pesimista es el miedo. Se siente inseguro, teme tropezar y que no haya nadie para sostenerlo. Ha formado la idea de que está solo en el mundo y considera que nadie lo comprende, razón por la cual invierte grandes dosis de reflexión para comprobar si realmente es valorado por sus seres queridos.
Es completamente, es complejo de escribir, es completamente complejo de escribir a cabalidad la estructura psicológica de una persona con actitud pesimista. Pero en mi experiencia, he notado que la mayoría de mis pacientes con ciertas características pesimistas requieren resolver situaciones inconclusas con sus padres o familiares, superar eventos dolorosos o que contienen mucho dolor, y también requieren desarrollar mucho más su autoestima y seguridad. Estas serían, por ejemplo, algunos de los objetivos terapéuticos para alguien que esté practicando una actitud pesimista. Sin embargo, considero que el objetivo primigénito, ¿no? Propio de este tipo de actitud sería que el paciente, la persona, aprenda a vivir con más entusiasmo y más esperanza. Y esto lo puede ir logrando a lo largo de la terapia. Ahora vendría bien conocer un poquito qué cosas podemos hacer para cambiar esta actitud pesimista o para ayudar a otros a cambiar esta actitud pesimista. Claro que estos van a ser, lo que voy a mencionar, una serie de consejos que nos suplantan un proceso terapéutico, pero pienso que nos puede dar un alcance del cómo ir soltando nuestra actitud pesimista si es que lo tuviésemos. En la actualidad existe, primero para esto hay que entender algo, que en la actualidad existe un entendimiento o una tendencia al emprender, a la productividad. Este es un hecho muy favorable en términos de rentabilidad. Sin embargo, cada vez que son más las personas que experimentan estos deseos de lograr grandes cosas, eh, alejándose de su paz interior, alejándose de su propia tranquilidad, tiene este tipo de conductas efectos sobre su estado afectivo y empiezan a formar afectos negativos debido pues a esta búsqueda insaciable por el dinero, por la productividad, por el éxito. Y es aquí donde hay que aclarar algo, que un gran porcentaje de personas cree que el éxito consiste en la realización de metas y que el requisito es evitar a toda costa cometer errores, hacer las cosas bien y tener habilidades muy desarrolladas. Ideas que llevan al estrés, ansiedad y depresión. Lo cierto es que las cosas se logran con tiempo y dedicación y que un requisito para tener éxito es la tranquilidad afectiva. Cuando uno no es consciente de su capacidad actual, no conoce cuáles son sus recursos con los que cuenta y se toma su tiempo para interiorizar las habilidades, eh, si no hace todo esto, está encaminándose al estrés, a la frustración, a la depresión. Pero si se permite este tiempo y reconocer que cada uno tiene su propio ciclo de desarrollo, va a alcanzar esto que llamamos éxito, que no es otra cosa que el autorreconocimiento de mi ser y cómo este ser entra en contacto con lo externo. El éxito, bajo ninguna circunstancia, solo está relacionado con el dinero. Recuerden, cuando hablamos de éxito, no solo estamos hablando en términos de dinero, de ganancia económica, sino también éxito implica aspectos como la salud, las relaciones sociales, el estudio, las aventuras, el tiempo libre, la familia, el trabajo, el amor, muchos otros aspectos que son vitales en la relación humana. Por lo tanto, no creas que éxito simplemente es sinónimo de dinero, porque te vas a percatar, si fuera el caso, cuando obtengas dinero, no necesariamente por el hecho de obtenerlo vas a obtener también salud mental. Son dos cosas completamente distintas. No estoy negando que el dinero sea importante en nuestra vida, pero si uno se sobrefocaliza en eso y cree que esa es la razón de su éxito, tener dinero, está perdiendo la oportunidad de ampliar su conciencia y ver otros aspectos importantes en su vida. Una persona con una actitud pesimista requiere conocer que el éxito está relacionado a esos aspectos muchísimo más expansivos que simplemente el dinero.
que se relaciona a un sentimiento de autorrealización. Cada contacto que la persona pesimista se permite con un ser querido es una sensación de éxito, una sensación de logro. Por ejemplo, yo nunca me permití dar un abrazo y en el momento que me lo permito, en ese momento estoy descubriendo mi logro, mi éxito. Y eso me permite reconocer y desarrollar un recurso psicológico, el recurso de dar, el recurso de manifestar mis sentimientos. Y de esta manera yo empiezo a crecer y a soltar el pesimismo, ya que si me doy cuenta que soy capaz de dar y logro dar, estoy llegando a mi éxito y ya no hay razón del ser pesimista cuando uno empieza a lograr cosas y a darse cuenta de cosas. Veamos unos puntos, unos consejos puntuales para seguir profundizando más sobre este tema del pesimista y cómo hacer para sanar. Vamos a decir que una de las formas más importantes para sanar el pesimismo es aventurarse a hacer cosas nuevas y desconocidas. Tus miedos te ayudan a protegerte, esto es verdad, el miedo nos ayuda a protegerte, ¿sí? Pero no te enganches con ello, reconócelo y déjalo fluir, atrévete a hacer cosas nuevas. Ese sería el primer consejo. El segundo consejo, déjate sorprender, no te anticipes ante los hechos, deja que ocurran las cosas antes de sacar conclusiones prejuiciosamente y conclusiones que pueden estar fuera de la realidad. Lo cierto es que ni tú ni yo sabemos qué va a pasar en relación a un evento si antes no lo hemos experimentado, si antes no nos hemos atrevido a hacerlo. Consejo número 3. Mira a tu alrededor. Recuerda, todas esas cosas, todas esas personas, todas esas experiencias, tu historia, tus recuerdos, son logros, son cosas que tú estás logrando. Eres un ser que está siendo amado, que ama a los demás, y eso es un gran éxito para ti. Valóralo. Es importante que lo reconozcas. Consejo número 4. Es cierto, no siempre las cosas salen bien, no te lo niego, pero al igual que hay días difíciles, también hay días de dicha y de gloria. Elige en cuál de esos días vas a colocar más energía. Porque una persona pesimista suele colocarle mucha energía a los días difíciles. Ahora aprende a colocar más energía y más intención a esos días que son dichosos y gloriosos. Una sonrisa con los hijos, una oportunidad de salir a la calle, de pasear, de viajar, el estar presente con un ser querido. Todo ello va a ayudar que tu energía y tu focalización se centren en lo que te alimente, en lo que te expanda y no en lo que te encapsule o encierre. Consejo número 5. Por último, si realmente estás físicamente solo, vamos a imaginar que no tienes a nadie físicamente en tu vida, respira profundo, percátate, estás vivo, estás aquí, elegiste nacer para experimentar la vida, para gozarla, para disfrutarla. No permitas que este pesimismo sea un bloqueo para experimentar cosas hermosas y agradables en tu vida. Sé que es muy fácil decir todas estas cosas y es más fácil decirlas que hacerlas. Y es por eso que te invito a que inicies tu proceso terapéutico y desarrolles recursos psicológicos que te permitan estar sano, física, emocional y mentalmente. Mi nombre es Josué Tirado, psicólogo y psicoterapeuta, y quedas invitado a iniciar tu proceso terapéutico conmigo. Cuídate mucho y nos estamos viendo en un nuevo video. Abrazos.